Bueno, si me confirman si ya estamos con imagen compartida. Sí, doctor, estamos con imagen compartida. Listo, muchas gracias. Bueno, iniciemos entonces. Estamos revisando un nuevo acápite, les decía, dentro de esto que es el curso universitario Admisión 2026, en la materia de biología, específicamente anatomía humana. Nuestro tema es inervación del miembro inferior. Y lo que podemos mencionar es, para hacer una introducción, que los músculos que vimos la anterior, lógicamente no se pueden activar de manera voluntaria solos. Estos músculos requieren un estímulo nervioso, motor, somático, esquelético, que de hecho viene desde la cabeza, desde el cerebro, desde la corteza motora y luego llega hasta la extremidad inferior. Igual que lo que habíamos mencionado, ¿no? Para los músculos del miembro superior y de hecho de cualquier parte del cuerpo, tanto los somáticos, los músculos somáticos o esqueléticos, como los músculos vegetativos. Ninguno se mueve solo como tal. O sea, si yo quiero generar la bipedestación, si yo quiero generar la caminata, un trote o cualquier otra actividad dinámica, entonces tengo que generar el estímulo respectivo para que se activen estos músculos. Ya hacia el miembro inferior, específicamente dos plexos son los encargados de otorgar este estímulo motor somático. Uno, el plexo lumbar, que sobre todo brinda inervación a los segmentos tanto de la cadera, de la pelvis y parte del muslo, y sobre todo la parte anterior del muslo. Y el plexo sacro, que inerva la región glútea, o sea, la pelvis posterior, el muslo, la parte posterior en este caso, la pierna, toda la pierna y todo el pie. Entonces vamos a detallar específicamente cómo trabajan estos dos grandes plexos para otorgar la dinámica, eh, y no solo con la dinámica, sino también que, igual que en el miembro superior, pero en el miembro superior había un solo plexo, que era el plexo braquial, también hay contingente sensitivo, o sea, quien permita captar los estímulos como dolor, temperatura, calor, frío. Luego tenemos presión, vibración y cosquilleo. Entonces, esos estímulos también se pueden captar a través de estos dos plexos. Pero vamos a ver de qué áreas, de qué superficies corporales recoge la inervación sensitiva, pero también no olvidemos que llevan contingente vegetativos para algunas glándulas que están distribuidas de manera dispersa también en la extremidad inferior. Y el plexo lumbar accede hacia el miembro inferior y de hecho termina en la región anterior, como ya habíamos mencionado previamente, pasando justamente por delante de la articulación de la cadera, por delante de la articulación coxofemoral y termina justamente acá, en toda esta región que es el segmento o grupo anterior muscular, sobre todo, pero también en la parte sensitiva, inervará el segmento de la piel, tanto en la parte anterior como en la parte medial del muslo. En cambio, el plexo sacro es mucho más largo en su trayecto, en su longitud, porque desde que se origina acá en la pelvis, luego desciende e inerva todos los músculos de la región posterior, pasando por detrás de la articulación de la cadera. Inerva lógicamente también acá la piel, la parte posterior, llega hasta la rodilla y también coadyuva con algún estímulo sensitivo sobre todo. Y llegamos a la pierna, tanto en la parte anterior y en la parte posterior, está a cargo del plexo sacro, en carácter o en sentido motor y también en sentido sensitivo. Y cuando ya llegamos al tobillo y al pie, lógicamente el plexo sacro sigue siendo el encargado de otorgar el estímulo motor y también sensitivo para este último segmento. Empezando por el primer plexo, el plexo lumbar está constituido por varios troncos, como cualquier otro plexo, de carácter somático. En este caso, están involucrados el primer nervio lumbar, el segundo, el tercero y el cuarto nervio lumbares. Estos cuatro nervios se comunican entre sí.
a través de ramas comunicantes, que incluso viene uno, como estamos viendo en el esquema, desde el doceavo nervio torácico, que le emite este ramo comunicante para L1, luego L1 genera otro ramo comunicante para L2 y L2 a L3, L3 a L4 y así sucesivamente. Em, L4 también genera un ramo comunicante con L5, como estamos viendo, de hecho mucho más voluminoso que el resto de los troncos, pero esta comunicación con L5 ya no pertenece al plexo lumbar. Esta comunicación que se denomina como el tronco lumbosacro, aquí lo dice, pertenece ya para la formación del plexo sacro que en un momento vamos a detallarlo. Entonces lo dejamos pendiente. Hasta aquí viene a ser la constitución del plexo lumbar. Entonces, una vez unidos estos ramos, luego viene una cuestión de divisiones de los troncos principales. Por ejemplo, L1 se va a dividir rápidamente en dos troncos terminales que son el nervio iliohipogástrico y el ilioinguinal. Estos dos ramos en un momento vamos a ver son estos mismos de acá, que van a llegar justo hasta la región de la cresta ilíaca, porque su destino es el abdomen, pared abdominal en específico. Luego, entre L1 y L2 podemos reconocer también el origen del nervio genitofemoral, que es una rama también terminal, junto al nervio cutáneo femoral lateral. El primero, el genitofemoral, también va a llegar hasta la porción del muslo, sobre todo a la parte anterior, y es este de acá. Y junto con él está, mencionábamos este que es el cutáneo femoral lateral, que viene específicamente entre L2 y L3. Entonces, este cutáneo femoral lateral, su nombre dice mucho. Se dirige hacia la parte cutánea, hacia la región del muslo femoral, pero solamente la parte lateral, no a otro sitio. Y luego L2, L3 y L4, de manera muy peculiar, se dividen cada tronco en rama anterior y en rama posterior. Las tres ramas anteriores de los tres troncos que acabo de citar, L2, 3 y 4, se unen para formar el nervio obturador, que está en color verde acá en el esquema. Ese nervio obturador es muy importante, que terminará inervando varios músculos de la región anterior y medial, sobre todo del muslo. En cambio, las otras tres ramas posteriores de L2, L3, L4 que están en color amarillo también se unen entre sí para formar un tronco mucho más voluminoso e importante a su vez, que es el nervio femoral. Una vez que ya está constituido nuestro plexo, podemos mencionar algunos datos curiosos o, por ejemplo, las relaciones. Ya, las relaciones que tiene el plexo lumbar en este nivel es justamente con la columna vertebral lumbar. Y si se acuerdan en la anterior clase, aquí vamos a encontrar la inserción del músculo psoas mayor. Entonces, todo el plexo está en relación con las fibras de origen del músculo psoas mayor y su respectiva aponeurosis. Ya ahí mismo, después nos toparemos con sus ramos colaterales y sus ramos terminales. Entonces, de los ramos colaterales, tal vez los más importantes son justamente aquellos ramos que se destinan a los músculos que están circundantes al plexo, es decir, al músculo al psoas, al ilíaco, e incluso al cuadrado femoral hacia la parte posterior. Em, bueno, eso es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Aquí está la columna vertebral. En el lado derecho de la imagen, ahí de fondo que vemos, se ha quitado el músculo psoas y ahí en lo profundo queda el plexo lumbar, sobre todo apoyado sobre el músculo cuadrado lumbar. Bueno, entre las ramas terminales de las que ya hemos citado, vamos a detallar un poco sobre estas. Por ejemplo, el nervio ilioinguinal, el ilio hipogástrico, el cutáneo femoral lateral y el génito femoral. Ya habíamos dicho, estos dos primeros, el ilio inguinal y el ilio hipogástrico, tienen un trayecto muy peculiar. De hecho, como se originan juntos, caminan juntos, o sea, recorren
parte de la pared abdominal de manera junto, sobre todo pegados en la fascia del músculo cuadrado lumbar, y llegan hasta la porción de la cresta ilíaca, y en la cresta ilíaca pueden dividirse en algunos ramos, ¿ya? Un ramo cutáneo y un ramo genital específicamente. Y en ese trayecto también van a generar ramos motores para los músculos abdominales, por ejemplo, para el oblicuo externo, para el oblicuo interno y para el músculo transverso, e incluso llegando hasta inervar a los fascículos del músculo recto del abdomen. Cuando ya están en la región inguinal, o sea, hacia abajo y hacia adelante se dirigen, la rama inguinal propiamente, o mejor dicho, tienen una rama genital que penetra en el conducto inguinal de ambos nervios y termina acá. Termina o bien en la bolsa escrotal, en el caso de los varones, o en el caso de las mujeres, hacia los labios mayores. Hasta ahí llega la inervación de esos dos troncos nerviosos, o sea, son tanto motores como sensitivos a la vez. El nervio cutáneo femoral lateral, que ya habíamos adelantado, una vez que se origina, se adosa a la fascia del músculo ilíaco, y con esta fascia llega hasta encontrar la espina ilíaca anterosuperior, pasa por debajo de la espina ilíaca anterosuperior para volverse superficial, es decir, sale de la pelvis y luego aparece en la superficie de la región del muslo. Pero ¿dónde va a quedar? Creo que ya es un poco obvio. Es cutáneo, hemos dicho, es femoral, o sea, llega aquí al muslo, y específicamente va a terminar inervando la piel de la parte lateral del muslo, y ahí concluye. O sea que el nervio cutáneo femoral lateral solamente tiene contingente sensitivo, no tiene contingente motor. Y luego el génito femoral. El nervio génito femoral, que también tiene más un contingente sensitivo que motor, ¿ya? Lo peculiar que tiene este nervio, creo que no se veía aquí, es que este nervio, el génito femoral, muchas veces atraviesa este músculo, que es el músculo psoas mayor. Puede perforarlo incluso al músculo, o en algún caso pasar por medial o por lateral a dicho músculo, hasta que llega a la zona inguinal o inguinocrural. De ahí también se divide en sus dos ramas. La rama femoral, que estamos viendo acá, se destina para este espacio, que se conoce como el triángulo femoral superomedial, mejor conocido como el triángulo de Scarpa. O sea, inerva la piel de esta región. Y la otra rama, que es la rama genital, por eso se llama génito femoral, penetra junto con los otros ramos nerviosos del hilo hipogástrico y el hilo inguinal, atraviesa el conducto inguinal. ¿Para qué? Para llegar otra vez acá, a la bolsa escrotal, y otorgar la inervación a la bolsa escrotal en el caso de los varones, o en las mujeres para llegar hasta los labios mayores. Bueno, eso son, digamos, los troncos relevantes, terminales, pero no son los únicos. Otros troncos fundamentales que tiene como ramas terminales el plexo lumbar son el nervio obturador, y enseguida vamos a hablar del nervio femoral. El nervio obturador, recordemos, se origina de la unión de ramas de L2, L3 y L4. Los tres se unen y forman el tronco del nervio obturador. Está muy estrechamente relacionado con el músculo psoas mayor. De hecho, pasa por dentro, por detrás y por dentro del psoas mayor en un conducto muy peculiar. Luego llega a la cavidad pélvica hasta toparse con con el estrecho superior de la pelvis. Y, y una vez que está en el estrecho, busca el conducto subpúbico o conducto obturador. Y dentro de este conducto, o a veces antes, se divide en dos ramas terminales, una rama anterior y otra rama posterior. Y llega a la región femoral y se relaciona muy estrechamente con los músculos del grupo medial, con los aductores largo, corto, mayor. De hecho, las dos ramas peculiarmente las encontramos justamente por esta relación con los músculos. Por ejemplo, la rama anterior del obturador
se encuentra entre el músculo aductor largo y el aductor corto. Y la rama posterior del nervio obturador se encuentra entre el músculo aductor corto y el aductor mayor. Por cuanto el nervio obturador, lógicamente, inerva a todos estos músculos de esta región del grupo medial. Es decir, hay un ramo para el aductor corto, para el aductor largo, para el aductor mayor, incluso para el gracilis, pero también hay una rama para la región medial del muslo. Ese es el aporte que otorga el nervio obturador. Y por otro lado tenemos el nervio femoral, otro ramo muy importante. Recordemos de dónde se origina el nervio femoral. Acá lo tenemos, todo lo que está en amarillo, el gran tronco en color amarillo, resulta de la unión de las ramas posteriores de L2, L3 y L4. Los tres se están uniendo y forman el tronco nervioso femoral. Ese tronco está acá, es este de acá, el tronco nervioso femoral, y este sería el obturador. Y los dos se relacionan, ya habíamos dicho, con el músculo psoas. De hecho, el nervio femoral pasa también por detrás del músculo psoas, pero lateralmente al músculo psoas. Luego lo encontramos relacionado con la fascia del músculo ilíaco y finalmente después el nervio femoral atravesará esta región que es la región inguinal, acá como vemos en el esquema. ¿Ya? Atraviesa la región inguinal o inguinocrural pasando el límite entre la pared abdominal y la región femoral propiamente. ¿Quién es el límite en este punto? Este ligamento que estamos viendo en el esquema se llama el ligamento inguinal. Entonces, el ligamento inguinal separa abdomen para arriba, región abdominal para arriba y región del muslo para abajo. Entonces, el nervio femoral sale de la pelvis y luego se hace más superficial, abordando este sector en, en forma de triángulo, que ya lo hemos adelantado, que se conoce como el triángulo femoral superomedial o triángulo de Scarpa. Pero en esta región está acompañado de sus homónimos, pero vasculares. Tenemos a la arteria femoral y la vena femoral. Es decir, aquí encontramos todo el paquete vasculonervioso femoral. De hecho, los tres elementos están apoyados en dos músculos que también están por detrás. Me refiero al músculo iliopsoas, que queda por detrás y hacia lateral, y el músculo pectíneo, que queda por detrás y hacia medial. De hecho, están formando como una especie de canal los dos músculos. Y ahí pasan los tres elementos, arteria, vena y nervio. En esa disposición, el nervio siempre queda lateral, la arteria siempre queda al medio y la vena siempre queda medial. Pero antes de que pase el ligamento inguinal, ¿cómo y con quiénes era la relación? De hecho, si vemos el esquema, las relaciones con los mismos vasos sanguíneos. Sigue siendo la misma arteria, sigue siendo la misma vena, pero han cambiado de nombre. Antes de atravesar el ligamento inguinal, el nervio femoral estaba en relación con la arteria y con la vena ilíacas externas. Entonces, estos dos vasos sanguíneos, cuando pasan el ligamento inguinal, solamente cambian de nombre, pero siguen en su trayecto. Los tres elementos van a estar parcialmente cubiertos por el músculo sartorio, que en este esquema está seccionado, o sea, los cubre a los tres elementos el sartorio. Y ya cuando el nervio está acá, en este espacio femoral, o algunos autores le llaman la laguna vascular femoral, se va a dividir en sus ramas terminales. Me refiero al nervio femoral. ¿Qué ramas terminales tiene? Por ejemplo, tiene el, el nervio del músculo cuádriceps. O sea, van a haber cuatro filetes nerviosos destinados al vasto medial, al vasto lateral, al vasto intermedio y al recto femoral, para las cuatro cabezas del cuádriceps. Y adicionalmente tienen que inervar también al músculo tensor de la bolsa articular, que es un músculo muy pequeño que queda en lo más profundo y hacia abajo. Luego tienen que inervar al músculo pectíneo, porque ese todavía no había recibido inervación respectiva. Entonces inervan al músculo pectíneo. Como está cubierto por el músculo sartorio, inervan al músculo sartorio
y luego generan ramos sensitivos. O sea, el nervio femoral también genera otros ramos sensitivos, los cutáneos anterolateral y cutáneos anteromediales para inervar toda la piel del muslo de esta región. Y uno de sus ramos, tal vez igual de fundamental del nervio femoral, como ramo o tronco terminal, es este de acá que se denomina como el nervio safeno. El nervio safeno es un nervio sensitivo que va a atravesar la rodilla, la parte medial, porque sobre todo está destinado a la cara interna, a la cara medial de la pierna. O sea, va a llegar hasta la piel de la parte medial de la pierna. Hasta ahí va a llegar ese nervio. Entonces, a manera de un resumen, sobre todo de la parte sensitiva, estos son los territorios de inervación que tienen los troncos terminales del plexo lumbar, sobre todo específicamente de los últimos troncos que ya habíamos citado, como el femoral, el obturador, pero también vamos a ver cómo y dónde terminan los nervios genitofemoral, ilioinguinal e iliohipogástrico. Aquí vemos en la parte lateral del muslo y parte de la cadera em, el territorio de inervación. Esto es en la piel, ojo, en la piel otorgada por el nervio cutáneo femoral lateral o femorocutáneo externo, todo lo que está en violeta. Hasta ahí llega la inervación sensitiva. Todo lo que está en verde le pertenece al nervio femoral, a través de sus ramas que ya habíamos mencionado, las ramas cutáneas anterolaterales y anteromediales para el muslo, y que llegan no solamente hacia el muslo, sino también hasta la rodilla. En la parte más interna, en color amarillo, tenemos el territorio de inervación del nervio obturador, o sea, la parte sensitiva, en color gris, hacia la región inguinocrural y sobre todo también en bolsas escrotales o en labios mayores, tenemos el territorio de los dos nervios, ¿no? El hilo hipogástrico, el hilo inguinal, y lo que queda en rojo pequeño, un área generalmente triangular, conocido como el triángulo de Scarpa, inervado por la rama femoral del génito femoral. Pero adicionalmente habíamos citado en la última descripción que el nervio femoral tiene este ramo, el nervio safeno, que va a llegar hasta la parte medial de la pierna e incluso hasta la parte medial del tobillo, lo que está en color gris. Todo eso corresponde al territorio de inervación sensitiva de los nervios del tronco lumbar o del plexo lumbar, para ser más correcto. Lo demás, lógicamente, como se darán cuenta, ya le pertenece al otro plexo que es, perdón, que es el plexo sacro a través de su tronco terminal, que es el nervio ciático. Entonces vamos a empezar a describir el plexo sacro. No es complejo. El plexo sacro está formado por los siguientes troncos nerviosos. Recordemos lo siguiente. Habíamos dicho L4, el cuarto nervio lumbar, otorga un ramo comunicante para el quinto nervio lumbar. La unión de ese ramo comunicante con el quinto forman el tronco lumbosacro. Una vez que ya tenemos el tronco lumbosacro, este tronco lumbosacro se va a unir a el primer nervio sacro. Después, consecuentemente, se unen al segundo nervio sacro y finalmente al tercer nervio sacro. Y una vez que ocurra esto, algún autor dice también se puede unir el cuarto nervio sacro, pero ese último generalmente, sobre todo, participa en la formación del plexo pudendo. Entonces, otros prefieren no incluirlo en la constitución del plexo sacro. Una vez que ya están unidos, tanto el tronco lumbosacro junto con S1, S2 y S3, que son sus ramas anteriores, ya se ha constituido el plexo que tiene una apariencia o una forma triangular. La base queda ancha hacia medial en relación con el hueso sacro y el vértice queda hacia abajo y hacia lateral, ya específicamente con el tronco terminal, que es el nervio ciático. Entonces, de esta constitución del plexo sacro, así en apariencia triangular,
eh, se originarán los ramos colaterales y el ramo terminal que ya hemos citado. Algunos detalles importantes que tiene el plexo sacro en la región. Está muy estrechamente relacionado todo el plexo con el músculo piriforme, que lo vemos aquí en el fondo. Está muy estrechamente relacionado con hacia la parte de la línea media dentro de la pelvis, porque el plexo sacro es intrapélvico, se relaciona con el recto, con la cara posterior del recto. Y también está muy estrechamente relacionado con los vasos, tanto colaterales y terminales, de la arteria y de la vena hipogástrica o ilíaca interna. O sea, no va a quedar así suelto, ¿no? Acá los troncos nerviosos no van a estar solos. Van a haber arterias, van a haber venas que también se van a distribuir por acá en esta región. Y es un gran complejo básculo nervioso pélvico. Obviamente no vamos a entrar en ese detalle. Lo que nos interesa es ver cuáles son sus ramas colaterales y finalmente el gran tronco terminal que es el nervio ciático. Bueno, entre las ramas colaterales podemos ver que tenemos alrededor de unas 9 ramas colaterales que se originan del plexo sacro. Entonces vamos a detallar más o menos una por una cuál es o cómo es su participación o dónde los encontramos. No es muy complejo. Por ejemplo, tenemos una de las primeras ramas colaterales que es el nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior se origina de los troncos L4, L5 e incluso S1 y se va a dirigir hacia arriba y hacia el lateral. ¿Hacia dónde está yendo? Aquí vemos en el esquema, se está, sale de la pelvis, porque aquí está, ese es el agujero ciático mayor, sale de la pelvis por este agujero y se va a dirigir hacia la región glútea, hacia atrás. ¿A dónde quiere llegar? El objetivo es dirigirse para inervar tanto al músculo glúteo menor, al músculo glúteo medio, e incluso llegar con fascículos hasta el músculo tensor de la fascia lata. Ese es el objetivo. El otro nervio, que es el nervio glúteo inferior que se origina de troncos L5, S1 y S2, se dirige también de manera lateral y hacia abajo, sale asimismo de la región pélvica o del hueco pélvico para acceder a la región glútea, porque el objetivo del nervio glúteo inferior es similar al anterior. Se dirige, pero en este caso a un solo músculo, al glúteo mayor. El nervio glúteo inferior muchas veces camina de manera conjunta con este otro nervio, que es el nervio cutáneo femoral posterior. El nervio cutáneo femoral posterior es un nervio sensitivo. Como su nombre dice, se dirige hacia la parte femoral, a la piel de la región femoral, pero solamente a la piel del segmento posterior. Entonces sale junto con el nervio glúteo inferior. De hecho, muchas veces los dos están fusionados en un solo tronco que se lo conoce como el tronco ciático menor, ¿ya? Porque el tronco terminal sería el nervio ciático mayor propiamente. Y luego se destina, como ya se ha dicho, a la piel del muslo en la parte posterior. Otro ramo colateral es el nervio del músculo piriforme. Su objetivo, que creo que es obvio, es el músculo piriforme. Tiene un trayecto corto, se origina habitualmente de S1 y de S2. ¿Y por qué decimos que es corto? Porque una vez que se origina este tronco nervioso o este ramo, ¿dónde tiene que llegar? A este músculo que está aquí. Aquí tenemos el plexo sacro y en el fondo habíamos dicho está el músculo piriforme, es la relación más importante que tiene también con el plexo. Entonces queda muy cerca el músculo al que tiene que inervar. Luego tenemos el nervio, otro ramo colateral del músculo obturador interno y del gemelo superior. Entonces,
este tronco del obturador interno y del gemelo superior se origina de los ramos L5, S1 y S2. Su trayecto es un poco más largo porque se va a dirigir hacia abajo y hacia afuera, porque no olviden que acá está el músculo piriforme, tenemos el ligamento em, sacroespinoso y por debajo del sacroespinoso hará su aparición el tendón y el músculo del obturador interno. O sea, por aquí tiene que estar el músculo obturador interno, por lo tanto el trayecto va a ser más interno de este ramo colateral, o sea, no necesita salir de la pelvis e inmediatamente aborda a los dos músculos, ¿no? Al obturador interno y al gemelo superior en esta región. Luego tenemos el ramo colateral que se destina al cuadrado femoral y al gemelo inferior. Ese sí es un poco más largo de trayecto, ¿ya? El nervio del cuadrado femoral y del gemelo inferior se origina eventualmente de ramos L4, L5, S1, S2 y S3. ¿Y hacia dónde se va a dirigir? Específicamente a un músculo que se encuentra por acá, ¿no? Y el músculo cuadrado femoral. Por lo tanto, el nervio sí tiene que recorrer un trayecto más alargado, sale de la pelvis, igual por el agujero ciático mayor, y se dirigirá hacia la parte inferior para abordar a su músculo, a sus dos músculos finales, que son el cuadrado femoral y el gemelo inferior. Y por último tenemos un nervio cutáneo perforante que se dirige hacia la piel de la región glútea. Entonces, ese nervio cutáneo perforante que se origina de S2 y de S3 sale también de la cavidad pélvica por el agujero ciático mayor y una vez que alcanza el músculo glúteo mayor, bordean al glúteo mayor y luego se dirigen hacia arriba estos ramos para inervar solamente a la piel, porque no están destinados al músculo, sino a la piel de la región glútea. Y esos son los ramos colaterales más importantes que reconocemos del plexo sacro. El ramo terminal es uno solo, un tronco muy voluminoso, de hecho es el nervio más voluminoso, más grande y largo que tenemos en todo el cuerpo, es el gran nervio ciático. Entonces el gran nervio ciático, recordemos, no es otra cosa que el, el tronco terminal de la formación de todo el plexo, ¿no? Entonces aquí tenemos el gran plexo, todos los ramos anteriores y forman se están uniendo todos para formar el nervio ciático. Entonces el nervio ciático sale, como estamos viendo aquí en el esquema, de la pelvis, atravesando el agujero ciático mayor, pasando por debajo del músculo piriforme, pero en algún caso el nervio ciático puede perforar el músculo piriforme o, más raro, pasar por encima. La cosa es que llega a la región glútea. Ya estando en la región glútea, atraviesa el segmento de la articulación de la cadera, puede otorgar algún ramo sensitivo para dicha articulación. Y luego, en este sector, en la región glútea, no hace más, no otorga ningún otro ramo, de hecho ya no es tan necesario, y llega hasta la región femoral. En la región femoral ya tiene un trayecto mucho más vertical y profundo, está cubierto por los músculos del grupo posterior, es decir, lo cubre el bíceps, el semitendinoso y el semimembranoso. De hecho, le dejan un canal muy específico en la línea media de la parte posterior y sobre todo se apoya hacia adelante en el músculo aductor mayor. Entonces, en este trayecto, hasta llegar a la fosa poplitea que está acá, antes de dividirse en sus dos troncos terminales, que son el nervio tibial y el nervio peroneo, aquí está el nervio tibial y por acá viene el nervio peroneo, antes de dividirse en estos troncos terminales, otorga varios ramos motores y sensitivos. Creo que es un poco obvio para dónde va a estar destinado el nervio ciático. Entonces, en ese trayecto origina ramos para el bíceps femoral, para las dos cabezas, cabeza larga y cabeza corta, para el semitendinoso, de hecho pueden haber dos ramos para el semitendinoso, uno superior y otro inferior,
para el semimembranoso y un ramo específico también para el músculo aductor mayor. De hecho, creo que esto, no recuerdo si ya lo mencioné, el aductor mayor recibe doble inervación por parte del plexo lumbar y por parte del plexo sacro. Del plexo lumbar, ¿cómo? Rapidito voy a volver acá, a través de las ramas anterior, en este caso de la rama posterior del nervio obturador, porque el nervio obturador, hemos dicho, del plexo lumbar, inerva todos los músculos del grupo medial, al aductor corto, largo, al aductor mayor, al gracilis. Entonces ya está recibiendo inervación del el aductor mayor, pero en esa ocasión, gracias al nervio ciático, otra vez se le otorga un ramo más para sus fascículos, sobre todo inferiores. Em, bueno, y finalmente del plexo, perdón, del nervio ciático origina un ramo que es el nervio cutáneo femoral posterior, que termina inervando lógicamente toda esta región de la piel. Ya lo habíamos dicho, llega hacia la fosa poplitea, hasta el rombo popliteo, el nervio ciático, de hecho se acompaña recién aquí, cuando llega a la fosa poplitea, recién se acompaña de la arteria y de la vena poplitea. En el trayecto femoral, aquí arriba, no tiene relación directa con alguna arteria muy voluminosa. No hay una arteria femoral posterior o una vena femoral posterior, pero sí está en relación con arcos vasculares que se forman aquí, en esta región. Generalmente pueden haber hasta tres arcos vasculares, uno superior y uno medio y uno inferior, con los cuales sí tiene contacto el nervio ciático. Pasemos a revisar los troncos terminales del nervio ciático. Una vez que ya está en la fosa poplitea, origina este primer tronco que es el nervio peroneo o tronco peroneo común, antiguamente llamado el nervio ciático popliteo externo. Este nervio se dirige hacia abajo y hacia lateral, busca el cuello del peroné, rodea el cuello del peroné y ahí es donde se divide habitualmente en dos troncos terminales, que es el nervio peroneo profundo y el nervio peroneo superficial. El nervio peroneo superficial ya está destinado a los músculos laterales. Acá tenemos el nervio peroneo superficial y está otorgando ramos para los músculos laterales de la pierna, es decir, para el músculo peroneo largo, para el peroneo corto, que es más inferior y más profundo, y también para el tercer peroneo o peroneo anterior. Pero en ese mismo trayecto genera estos ramos cutáneos que se dirigen a esta parte de la piel, es decir, la parte lateral de la piel de la pierna. En cambio, el nervio peroneo profundo, antiguamente le llamábamos el tibial anterior, porque llega a la región anterior de la pierna y de hecho va a terminar constituyendo el nervio tibial anterior junto a la arteria y a la vena tibiales anteriores, ¿ya? Es decir, vamos a toparnos con un paquete vasculonervioso tibial anterior, sobre todo cerca del tobillo, porque hacia arriba, si no, hay que separar los músculos del grupo anterior y muy estrechamente relacionado con la membrana interósea, ahí en el fondo recién encontramos a la arteria y a los vasos también tibiales anteriores. ¿Qué hace el nervio peroneo profundo en esta región? Inerva a los tres músculos del grupo anterior, es decir, al tibial anterior, al extensor largo de los dedos y al extensor largo del dedo hallux, pero también puede otorgar un pequeño ramo para el tercer peroneo. El nervio tibial, bueno, o peroneo profundo, llega hasta el tobillo, atraviesa la articulación del tobillo, pasando por detrás del retináculo extensor y luego llega hasta la región del dorso del pie. En esta región se divide en dos ramos importantes, uno lateral que se destina al músculo pedio y otro ramo medial que terminará formando parte de la parte sensitiva para los dedos, sobre todo para el dedo hallux y para el dedo, el segundo ortejo. El otro tronco terminal del nervio ciático es el tronco tibial, antiguamente llamado el nervio ciático popliteo interno. El nervio ciático popliteo interno sigue el trayecto inicial del nervio ciático.
o sea, desde la fosa poplitea, sigue su trayecto vertical hasta llegar a la pierna. Y se sigue relacionando, por lo tanto, el nervio tibial con la arteria poplitea y con la vena poplitea, ¿no? En ese trayecto corto, en la región poplitea, el nervio tibial ya está otorgando varios ramos para los músculos de la pierna del grupo posterior, como por ejemplo, ¿para quiénes? Para los gastrocnemios, lateral y medial, para el sóleo y también para el músculo plantar delgado. Un poco más por debajo, cuando ya está abordando la región de la pierna específicamente, ahí es donde genera ramos para los músculos del plano profundo también del grupo posterior de la pierna. Es decir, para el músculo popliteo, para el músculo tibial posterior, para el flexor largo de los dedos, para el flexor largo del hallux. O sea, todos los músculos posteriores de la pierna los inerva el tronco tibial. Luego el nervio sigue con un buen volumen y sigue su trayecto hasta llegar a la articulación del tobillo, ¿ya? Pasando por detrás del maleolo medial, acompañado de la arteria y de la vena tibiales posteriores. Entonces, en esta región del tobillo, en la parte posteromedial al maleolo, em, ahí nos vamos a topar con el paquete vasculonervioso tibial posterior. Y el nervio tibial posterior, antes puede originar algunos ramos cutáneos y ramos articulares para la articulación de la rodilla. Y me estoy olvidando, hay un nervio muy importante que se llama el nervio sural. ¿Ya? Tanto el tronco tibial como el tronco peroneo, los dos originan dos ramas surales, sural lateral, sural medial, y la unión de las dos ramas surales forma el nervio sural, o también llamado antiguamente como el nervio safeno externo. Entonces, este nervio, este tronco safeno externo, se va a dirigir específicamente hacia la piel del pie, ¿ya? En un momento lo vamos a ver. Eh, Luego el tronco tibial, decíamos, atraviesa el canal calcáneo y llega hasta la planta del pie. Ya en la planta del pie se divide en estos dos ramos terminales que son los nervios plantar medial y el nervio plantar lateral. Vemos en este esquema, en la parte media, cómo estos dos nervios, plantar medial y plantar lateral, otorgan toda la inervación respectiva, tanto motora como sensitiva, para los músculos de la planta, ¿ya? Para el grupo medio, para el grupo lateral y para el grupo medial de la planta del pie. O sea, todos los músculos van a ser inervados por estos dos ramos terminales, pero también luego termina formando los ramos sensitivos para todos los dedos, para el dedo hallux, para el dedo segundo ortejo, tercero, cuarto y quinto ortejo. Y en el esquema de la parte lateral vemos justamente la distribución sensitiva de los troncos terminales, es decir, acá tenemos el territorio de inervación del nervio plantar medial, ¿ya? Es decir, para el primer ortejo, segundo, tercer ortejo y la mitad del cuarto ortejo. En cambio, el plantar lateral solamente inerva al dedo pequeño y parte del cuarto ortejo. Luego los nervios sural y safeno que ya hemos mencionado llegan hasta el tobillo y parte de la planta del pie, segmentos medial y lateral, y también el propio nervio tibial a través de ramos cutáneos llega hasta acá a la piel del talón. Entonces, para cerrar por último, ya tenemos otra vez el esquema de distribución de los troncos terminales y colaterales del gran nervio ciático, del plexo sacro, que llegan hasta la región del muslo, parte posterior, y en la pierna, parte lateral y parte posterior también de la pierna, y en el pie prácticamente casi todo el pie. En la pierna tenemos acá la inervación determinada por el nervio safeno externo o safeno lateral, ya sobre todo la parte lateral de la pierna y del tobillo. Luego en el tobillo, la parte anterior y la parte lateral está también otorgada por el peroneo superficial, o también llamado músculo, nervio músculo cutáneo. Y en el pie, en el dorso y toda la planta, que ya lo hemos adelantado, está determinada por las ramas plantares, tanto lateral y medial, y también en la parte dorsal del pie,
por el nervio peroneo profundo. Y esa es la distribución que se tiene de ambos plexos, plexo lumbar y plexo sacro para el miembro inferior. Entonces, gracias a esta inervación, el miembro inferior permite la dinámica que ya hemos mencionado, toda la parte motora y, lógicamente, también la parte sensitiva para percibir los estímulos superficiales. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Adelante, los escucho. Yo creo que ninguno, doctor. Sí, tal parece ninguna consulta. Pues bueno, está perfecto. Entonces les quedo agradecido por la asistencia, por la presencia. Nos estamos viendo la siguiente clase el día miércoles. Que tengan un buen descanso. Hasta luego. Chao, chao.